Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta nueva versión del Congreso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Janet Thanos y el comité organizador, muchas gracias por invitar a participar al Instituto Nacional de Cancerología, quienes hemos estado hablando durante todo el día de hoy, toda esta mañana, y lo haremos con algunos casos por la tarde. Muchas gracias nuevamente y quiero puntualizar algo. El tema de mi charla sé que está en programa y se llama intervencionismo. Quise cambiar el nombre porque también le di otro enfoque y creo que es muy importante para quien no está dedicado a mama y para quien está dedicado de tiempo completo a la patología mamaria y a la imagen de mama en particular, que conozcamos qué hay de nuevo, y por eso la denominé Avances en la lucha contra el cáncer de mama, nuevos retos del radiólogo en el equipo multidisciplinario de manejo de esta patología. Vamos a hablar de diferentes temas, hacer un repaso, y para ello tengo la siguiente agenda. ¿Qué veremos en los siguientes minutos? Bueno, vamos a hacer un recordatorio, los voy a llevar de la mano para que no se nos olvide que el cáncer de mama es el más frecuente de los cánceres entre las mujeres. De ahí pasamos al tamizaje y sus controversias, que ha sido terrible, diagnóstico y la estadificación del cáncer, evolución en el manejo del cáncer de mama, la participación de nosotros los radiólogos en el manejo multidisciplinario y una segunda parte con revisión de casos, y vamos a finalizar con 2 o 3 conclusiones muy puntuales. Nuevamente agradezco la invitación y comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar de lo que ya conoce todo el mundo. De hecho, hubo charlas en la mañana en donde se habla específicamente de el gran problema que se ha convertido en un problema de magnitud casi epidémico, el cáncer de mama. Mundialmente se conoce que hay más de 2 millones de casos detectados y casi 700,000 casos de muertes por esta patología. El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte. Es responsable de aproximadamente la quinta parte de la mortalidad asociada a la neoplasia. De todos los cánceres, esta es la que ocupa una quinta parte de las muertes. Y vean algo que me parece muy interesante para involucrarlos. Alrededor del 50% de los casos de cáncer se presentan en países con economías medias y bajas. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que el otro 50% ocurre en las economías, en las potentes economías mundiales. Pero la mitad de los casos, la mitad de las muertes ocurren en países como los nuestros, lo que no pasa en países desarrollados. En países con fuertes economías, ¿qué pasa? La incidencia va en ascenso, pero la mortalidad, si no permanece en una meseta, si no permanece plana, está disminuyendo. Entonces, algo han hecho bien en donde tenemos nosotros los países en economías emergentes que hacer algo para lograr que la mortalidad disminuya, al igual que en esos países. Y bueno, vean lo que está pasando en nuestro país. La incidencia fue de un 40%, con una mortalidad de 10% por cada 100,000 mujeres. Esto pues va creciendo día a día y no va disminuyendo ni la incidencia ni las causas de muerte. Ahora bien, ¿qué impacto tiene? Esto es lo más importante, más que volverles a repetir que el cáncer es la primera causa de muerte en el mundo, en nuestro país no es diferente. Bueno, ¿qué impacto tiene todo esto? Aparte de que perdemos vidas, que es por supuesto lo más valioso que podemos tener. Bueno, los altos costos en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad. No hay un gobierno ni un país que pueda soportar seguir tratando cánceres en etapas avanzadas y seguir permitiendo que las mujeres, que generalmente están en etapas productivas de su vida, sigan perdiendo la vida o sigan teniendo una calidad de vida que va en detrimento con la enfermedad. Otra cosa que debemos de conocer, a medida que vamos diagnosticando la enfermedad en etapas más avanzadas, vean esta gráfica, a medida que perdón, la enfermedad va progresando, pues el costo es mucho más elevado, y en nuestro país, pues lo que estamos viendo, que el predominio de la
enfermedad es en etapas localmente avanzadas y metastásicas. Ven ustedes, las etapas incipientes son escasas todavía y las etapas localmente avanzadas y metastásicas son las que predominan. Casi el 60% de los casos se encuentran entre el 2B y el 4. Entonces, bueno, si sumamos las dos, son casi el 70%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos accediendo a un diagnóstico temprano y mucho menos a una detección oportuna. ¿Qué vamos a mencionar en esta charla? Ya hablamos del aspecto epidemiológico. Ahora vamos a pasar a cuestiones relevantes tanto del diagnóstico, la clasificación molecular que está tan en boga y las diferentes estrategias de tratamiento. Y cómo participa el equipo, cómo participa el radiólogo en el equipo multidisciplinario. Oigan, porque cada día tenemos más responsabilidad y tenemos una participación más activa en este equipo desde la detección hasta el tratamiento y yo diría seguimiento e incluso la rehabilitación. Ahora bien, van a escuchar cáncer de mama, primera causa de muerte entre las mujeres con cáncer. ¿Qué pasa sobre los programas de tamizaje? Se ha hablado mucho sobre los programas de tamizaje. Se ha puesto incluso en duda los beneficios del tamizaje con el uso de mastografía. Y a esto hay que agregarle diferentes variables. Primero, hay nuevos riesgos y ahora se habla incluso de efectos adversos de hacer tamizaje con mastografía en poblaciones con un riesgo promedio. Y esto ha llevado a que nosotros tengamos un gran reto. Al hablar de que realmente tiene beneficios el tamizaje con mastografía y los podemos ponderar, podemos decir qué tanto beneficio tiene. Incluso ahora estamos hablando de diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados. ¿Qué quiero enfatizar en esta lámina? Que la OMS dice que para países en economías emergentes que no cuenten con el Producto Interno Bruto para poder hacer detección oportuna, que es muy cara, en donde vamos a encontrar entre 4 y 6 mujeres por cada 1000 que estemos tamizando con mastografía, vamos a encontrar un cáncer entre 4, vamos a encontrar 4 a 6 cánceres en 1000 mujeres tamizadas. Dice la OMS, detecte. ¿Por qué no buscas el diagnóstico temprano? Y hemos visto, ya empezamos nosotros a trabajar en ello, no con ello hemos olvidado el tamizaje, pero estamos incidiendo en el diagnóstico temprano y por supuesto los clínicos y los cirujanos están trabajando activamente en el tratamiento personalizado que veremos más adelante. Entonces entramos en controversia y hoy quiero preguntarles, ciertamente conocemos cuál es el impacto del tamizaje mastográfico en la evolución de la mortalidad, o en otras palabras, ¿qué tanto impacta el hacer mastografías de tamizaje para disminuir la mortalidad en el mundo? Y bueno, pues la IA en el 2015 dijo algo que me pareció, publicó algo que me parece muy puntual. Existe disminución del riesgo de morir por cáncer del 23 al 40% entre las mujeres de 50 a 60 años invitadas al programa, el 23% y 40% en las que participan. Se puede invitar a 1000 y participar 600, entonces por eso cambia la cifra. Pero si todas las pacientes que deberían de realizarse una mastografía participaran, estaríamos esperando que disminuyera el riesgo para morir por cáncer en el 40% entre las mujeres de 50 y 69 años. También este documento refiere que las mujeres de 40 a 60 a 50 años tienen beneficios un poquito menor a lo que existe en este grupo de edad, en donde ellos tienen una mayor incidencia, a diferencia de nosotros, pero que también tienen beneficios. ¿Por qué hay esta controversia y por qué es un reto para nosotros el decir la mastografía de detección sí sirve? Bueno, se ha puesto en controversia porque
no podemos medir qué tanto ha beneficiado exclusivamente la mastografía para disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque ahí se han introducido mejores terapias sistémicas, neoadjuvancia, la detección precoz de tumores en mujeres que se palpan ellas mismas la lesión. A medida de que hacemos más conciencia, la mujer se explora y decide acudir porque ya sabe que puede ser un cáncer, y esta mujer que está acudiendo llega con tumores de 1 o 2 centímetros y no de 5 o 6 centímetros como ocurre en nuestra institución. Otra cosa, ahora hay un protocolo para el manejo de cáncer, hay avances tecnológicos con la mastografía. ¿Y como cuáles avances? Pues desde la digital, vamos haciendo historia digital, la tomosíntesis, la mastografía contrastada, nuevos métodos de biopsia e incluso métodos terapéuticos. La mayor facilidad para acceder a las pruebas diagnósticos y a los tratamientos más efectivos, y la estadificación más precisa. Llévense en mente esto de la estadificación más precisa. Es cierto que a los radiólogos de repente nos choca empezar a empaparnos con estos datos, pero pertenecemos a un grupo multidisciplinario en donde tenemos que conocer todo lo que está pasando alrededor del cáncer de mama para poder tener una participación adecuada en este grupo. Y si a todo esto que estamos hablando, como les mencioné en la diapositiva anterior, controversias, ¿qué tanto impacta? Bueno, pues se han añadido también inconvenientes o limitaciones del propio estudio, como puede ser las sensibilidades que no son del 100%. ¿Qué quiere decir? En 100 mujeres se hace una mastografía y podemos perder a 20 con cáncer. Entonces, esto va creciendo el número de mujeres no detectadas a medida que tengan una mama más densa. Y de ahí la tomosíntesis, de ahí otros métodos que nos pueden ayudar, y de ahí que hoy hablemos de que la densidad mamaria tiene 4 veces más riesgo de padecer cáncer, pero la mastografía está limitada en este tipo de tejidos, por lo que existe un gran inconveniente o una limitación del propio estudio. Otra cosa de la que se habla es el sobrediagnóstico. Estamos sobrediagnosticando todo lo que vemos, creemos que es, se va a una biopsia y resulta que no era nada. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero es otra limitación de la mastografía. Y una cosa con la que alegamos siempre con los cirujanos y los clínicos es el sobretratamiento, ya sea solicitado por la mujer o por la propia insistencia del grupo multidisciplinario. Lesiones, hoy Estados Unidos, países europeos, Canadá, están reclamando que los radiólogos vemos de más. ¿Sí? A medida que han evolucionado los métodos de la análoga a la digital, estamos viendo mucho más cosas. Vemos un mayor número de calcios, y los calcios, a pesar de que ya se están pretendiendo estandarizar las características de los mismos, son difíciles de caracterizar en muchas de las ocasiones, y acaba esa mujer en una biopsia y resulta que nos dicen que se trata de una lesión de riesgo. Se va a una biopsia, a una cirugía para excisión de esa lesión, y bueno, el reclamo continuo es: no todos los cánceres, no todas las lesiones premalignas o de alto grado, o de alta sospecha o de alto riesgo, ni todos los cánceres tempranos o in situ van a evolucionar a una lesión invasora. Siempre el 30% sí evoluciona, y hasta donde no sepamos cuáles son los mecanismos que van a desencadenar que esto se vuelva agresivo, se tienen que dar tratamientos. Entonces, por eso se habla de sobretratamientos. Y si agregamos a esto el fenómeno Angelina Jolie, las mujeres ansiosas, una vez que detectamos algo, y la fobia al cáncer, quítame las 2 mamas, las mastectomías profilácticas, que por supuesto han caído en desuso, y la recomendación es no hacerlas, a menos de que haya una indicación genética muy precisa. Y esto para no hablar de otras cosas. Ahora bien, ya vimos todos los peros que tiene la mastografía. No es sensible, además puede causar cáncer, riesgo por radiación, los sobrediagnósticos, la angustia de la mujer. No sabemos qué tanto está aportando el que nosotros diagnostiquemos tempranamente, y que esa mujer sea tratada con las nuevas drogas que hay, las nuevas terapias, la radioterapia, la cirugía, etcétera.
Una cosa que es muy cierta y que debemos de llevarnos en este momento de la charla es que el tamizaje mastográfico, sin importar la edad de la paciente, las características intrínsecas del propio tumor, si es agresivo, si no es agresivo, el estadio tumoral sigue teniendo un impacto significativo en la supervivencia global. A medida que encontramos tumores más pequeños dentro de la mama, cuando no han dado metástasis axila o a distancia, el pronóstico de supervivencia de estas mujeres es mucho mejor que aquellas en quienes ya se clasifican en etapas clínicas 2, 3 e incluso 4. Entonces, debemos de tener presente en este momento que el estadio precoz en el momento del diagnóstico del cáncer de mama permanece como nuestro objetivo. Y hoy por hoy no hay otro estudio que pueda hacer o que pueda permitirnos hacer esos diagnósticos, principalmente en enfermedad subclínica, en lesiones clínicamente ocultas que generalmente son las lesiones in situ. Ejemplo de ella, es una paciente que no tiene ningún factor de riesgo, 40 años, llega a hacer su mastografía, la exploración es negativa y pueden ver ustedes, mama derecha, estamos observando un nódulo irregular de borde especulado, sin calcificaciones en su interior, localizado en mama derecha, a nivel central interno, adyacente a músculo pectoral. Esta paciente, después de su estudio mastográfico, fue llevada a marcaje percutáneo con arpón y el resultado final fue un carcinoma craneolar invasor menor de 8 milímetros. Esta paciente, después de un tratamiento adecuado, es la mujer que consideramos que se cura en el momento preciso y un tratamiento adecuado. O esta otra paciente, espero que la puedan ver, y se las traigo porque generó mucha controversia y es un caso de difícil diagnóstico. Vean ustedes que aquí hay un acúmulo de calcificaciones, aquí tenemos algunas otras, tenemos calcificaciones, proyección CC, proyección lateral. Recuerden que para ubicar la localización de las lesiones necesitamos las imágenes ortogonales y tenemos entonces que a nivel de tercio medio, cuadrante inferior, central inferior, tenemos un grupo de calcificaciones gruesas heterogéneas y alguien me decía, bueno, pues incluso algunas lineales, yo no las daría como lineales, pero bueno, esta paciente marca la pauta, tenemos unos calcios sospechosos que tienen que ser sometidos a una biopsia y más aún les voy a dar un antecedente. Esta paciente en pandemia se hace su último estudio y en el estudio del 2020 no tiene calcificaciones. Por lo tanto, es sometida a una biopsia, perdón, aquí voy a saltarme a otra diapositiva, bueno, es sometida a una biopsia. Recordar que la biopsia que debemos de hacer para calcificaciones es una estereotaxia. Vean, esta es la radiografía de la pieza, de la muestra que estamos obteniendo y vean, ahí están los calcios que prácticamente nos los llevamos completitos con un sistema de corte vacío y el resultado final lo pueden ver aquí. Carcinoma ductal in situ con comedonecrosis de alto grado, marcan la extensión aquí, con microcalcificaciones estromales. Esta paciente, a pesar de ser asintomática, tiene un cáncer que va a ser curado. En próximos días vamos a hacer un marcaje percutáneo y va a ser llevada a una cirugía para excindir la lesión y después dar tratamiento, radioterapia para un control local mejor y que se puede ir a su casa con seguimiento como una mujer de riesgo por haber padecido esta enfermedad, pero curada. Perdón. Antes de eso, un paréntesis para recordarles cuáles son los tipos de biopsia que debemos de hacer. Existen múltiples biopsias. La citología, por favor, es un estudio que está indicado básicamente para dos situaciones: evacuación de quistes y ganglios axilares. No está indicada ya para ninguna otra, ya no tiene ninguna otra indicación. Antes se hablaba de su alta sensibilidad, pero tiene muchas limitantes.
Y ahora con las agujas de corte y las guías sonográficas podemos hacer tantas cosas en donde con la muestra obtenida el patólogo nos puede dar incluso la biología molecular del tumor para hablar de situaciones pronósticas y hacer una terapia individualizada de esa mujer. Entonces, olvídense de la citología para el tumor primario de la mama, a excepción de evacuación de quistes, a lo mejor evacuación de abscesos, no lo sé, pero para diagnóstico de una neoplasia sospechosa no está indicado. Y recordar que la aspiración con los sistemas de aspiración y corte aspiración están dirigidos hacia las calcificaciones y algunas otras lesiones. Y van a ver al final de la charla unas conclusiones en donde hablo incluso de la aplicación terapéutica con este tipo de sistemas. Ahora bien, les he hablado de otro de los avances en el manejo multidisciplinario del cáncer de mama, y es la etapificación, otro de los avances. Vean que los voy llevando de la mano. Empezamos desde la detección, ya sea por métodos de imagen o porque la propia mujer se exploró y se palpa algo, o tiene secreción por el pezón, o hay un hundimiento en la piel, o se palpa ganglios, etc. Entonces, ya hicimos la detección, la llevamos a estudios de imagen y se encuentra una lesión sospechosa. Ya tomamos la muestra por algún método de imagen, o incluso si es muy grande, hay áreas, hay centros donde todavía el clínico sigue tomando las biopsias. En nuestro centro prácticamente nosotros tomamos las biopsias, aún el total de las biopsias, aún cuando haya lesiones palpables, por múltiples cuestiones, y principalmente que vamos a los sitios donde no hay necrosis, aunque sean muy grandes las lesiones, teniendo pues prácticamente 0 muestras inadecuadas. Entonces, ya tenemos la histología, ya el patólogo nos dijo que se trata de una lesión maligna y esta puede ser ductal o lobulillar. Nos puede decir si es in situ o infiltrante. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue con el clínico? Llega la paciente ya al consultorio y le dice, doctor, ya traigo aquí mi resultado. En ese momento, el médico tratante tiene que tapificar o estadificar a esta paciente para poder inducir qué tipo de tratamiento va a ser y cuál va a ser el pronóstico. Hasta hace unos años se consideraba únicamente la estadificación a través del TNM 1970 más o menos, en donde hablaba de las características, tamaño del tumor, la presencia de nódulos axilares y la presencia de metástasis. Se combinaba todo esto y a través de esto se hace una etapificación, una estratificación clínica, estadio clínico 0, estadio clínico 1, 2, 3, 4, cada uno con sus subtipos. Como ha ido evolucionando la medicina y específicamente se encuentra la comprensión de los marcadores biológicos, como pueden ser los receptores hormonales de estrógenos y progesterona, el receptor 2 del factor de crecimiento humano, que esto nos va a permitir hablar del pronóstico de recaída, pronóstico de sobrevida, etc. Y también el patólogo, si se decide hace otro tipo de pronósticos, o se suma todo esto, pero la realidad es que hoy por hoy la etapa clínica de TNM más el estudio de la biología molecular permite tener información muy valiosa para poder establecer qué tipo de tratamiento debe de recibir esa paciente y cuál es su pronóstico a futuro. Y rápidamente llegamos al tratamiento. Y aquí solo les voy a decir que etapas iniciales, pues prácticamente, perdón, antes del tratamiento, discúlpenme. Una vez que tenemos ya la etapa clínica, en ese momento el médico ya tiene todas las características biológicas, ya hizo la inmunohistoquímica y ya sabe las características histopatológicas de la lesión, y ahora va a conjuntar la edad de la paciente para ver qué tipo de tratamiento va a dar. Pero antes necesita una serie de estudios que le permitan evaluar cómo está
la axila, cómo está a distancia esta paciente. En etapas tempranas no se pide ningún estudio de extensión a menos de que haya una indicación muy clara en donde haya una sospecha y va a cambiar la etapa clínica, pero la realidad es que únicamente para que sepan dónde seguimos participando, o sea, vean que no hemos dejado de estar siguiendo de la mano a esta paciente. Detección, diagnóstico y ahora evaluación de la extensión. Entonces, para la evaluación de la extensión, pues básicamente va a ser dependiendo de los resultados del laboratorio y si existe o no características específicas, alguna sintomatología específica de la paciente, que pueden ser para la estadificación los estudios de tomografía de resonancia magnética o en etapas más avanzadas en donde se requiere el PET-CT, sí o sí. Muy bien, retomando la clasificación molecular, en subtipos es la más eficaz para fijar el pronóstico y para darle a la paciente un tratamiento individualizado. Y al llegar a la clasificación molecular, ¿qué se hace? Esto es lo que hacen los patólogos y esto nos va a arrojar un pronóstico. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, los subtipos moleculares los denominan luminal A, B, HER2 positivo y los triples negativos. Y esto va a estar en relación a si tienen receptores hormonales o no, estrogénico y de progesterona, si el HER, si el factor de crecimiento está presente o no y qué tanto expresan. Los índices de proliferación celular, qué tanto, si tiene un índice de 14% es bajo, si está por arriba de esto es alto, y de ahí todo esto se combina y hablamos de pronósticos. Y vean que luminal A tiene un buen pronóstico a diferencia de los triples negativos. ¿Y eso qué quiere decir? Para nosotros también tenemos que estar muy atentos a todo ello, porque pues también tienen ciertas características, este tipo tiene ciertas características por imagen, tanto mastográfica, resonancia magnética, sonográfica, cada uno de estos tipos moleculares en donde nos pueden orientar o podemos orientar al clínico acerca de la agresividad de esos tumores para que podamos ir hablando el mismo lenguaje que ellos. Y aquí nada más, mucho tiempo se trató de ver si nosotros por características de imagen podríamos decir si se trataba de un subtipo molecular luminal A o un triple negativo. Y esto definitivamente no lo podemos hacer, pero sí podemos sospecharlo. Y vean ustedes, la característica de luminal A, que es se presenta en alrededor del 50% de los cánceres, por suerte para todas las mujeres, ya que es el menos agresivo, el que tiene, pues, una sobrevida mayor al 80% a 5 años, y que es el menos agresivo de todos, pero que puede ser multicéntrico, que tiene características de presentación muy especiales. Puede ser multifocal y multicéntrico, y cuando metastatiza a hueso. ¿Cuáles son las características de imagen de los luminal A? Bueno, la más frecuente es encontrar una lesión tipo masa, que es más del 50%, y otros patrones menos habituales como pueden ser microcalcificaciones, pero sí se encuentran también. Y en el ultrasonido, pues generalmente son masas hipoecoicas, irregulares, etc. Y ven, aquí está un luminal A, en donde pueden ver mama izquierda, proyección CC, proyección oblicua mediolateral. Tenemos una lesión irregular, un nódulo irregular de bordes espiculados que ocasiona una franca distorsión de las estructuras adyacentes. Hay un ganglio además. Esta es la imagen CC y esta es una imagen de tomosíntesis, este es un corte de tomosíntesis. Y ahora vean, esto es la traducción sonográfica y vean ustedes, es un nódulo sólido de morfología irregular, de bordes angulados, hay algunos microlobulados, con un engrosamiento de su pared y atenuación sónica posterior. Y vean, los receptores se encuentran presentes, son positivos, hay un HER que no está y el factor de KI está en menos del 14%. Entonces se trata de un luminal A, véanlos ustedes,
El luminal B tiene casi las mismas características por imagen, no hay una diferencia clara entre uno y otro, y es también de los menos agresivos, pero vean que a diferencia del luminal A, estos tienen una sobrevida casi del 50% a comparación con el luminal A. Y esto es un luminal B, negativo el receptor estrogénico, pero es positivo el de progesterona, y tenemos un KI alto. Entonces, lo mismo, un nódulo irregular con bordes angulares, con bordes irregulares, perdón. Aquí vemos bordes angulares, sólido, heterogéneo, con vascularidad central, sin atenuación, etcétera. Y el resultado de esta es una paciente con un ductal infiltrante, con un tipo molecular, luminal B. Este es otro luminal B, en donde es una mujer de 70 años que no creyó que tenía cáncer porque estuvieron dando tratamiento para una infección. Ella empezó con secreción sanguinolenta 2 años atrás, y vean la gran retracción. A medida que ella pues veía que evolucionaba, iba retrayéndose el pezón, la piel se engrosaba, y hay una lesión retroareolar, hay un nódulo estimulado de alta densidad que está infiltrando todas las estructuras, incluso vea cómo infiltra al músculo pectoral con un conglomerado ganglionar. Y vean la traducción sonográfica, vean la infiltración a la piel, y vean la característica de un tumor sólido con características muy particulares. El otro subtipo molecular, que no me voy a detener, generalmente tienden a ser multifocales, etcétera, y el que, pues, el más agresivo de todos, el que día a día vemos más frecuentemente en nuestra población. Mujeres jóvenes, se habla de que es menor al 20% en su presentación, pero es el más agresivo. Y vean, mujeres jóvenes, y son tumores muy grandes, y estos tienden a recaer, y la mortalidad en ellas es muy alta. Vean la característica de imagen de los triple negativos, que son nódulos con morfologías irregulares. El patrón que esperamos con estos son tumores muy grandes, que pueden ser masas ovaladas, lobuladas, redondeadas, de márgenes mal definidos. Pueden o no tener microcalcificaciones, pero algo que pues probablemente no sea característico, pero que se presenta con mucha frecuencia, es que no se asocian a microcalcificaciones y que crecen rapidísimo. Y en el ultrasonido, pues son masas que incluso en ocasiones llegan a confundirse, pueden llegar a confundirse como algo benigno, porque son mujeres jóvenes con una lesión. Llega la paciente y dice, una mujer de 30 años dice, me salió una lesión, tengo 6 meses de evolución y era muy pequeñita y vean cómo ha crecido. Entonces, vean masas ovoideas, redondas, bordes irregulares, mal definidos, están oscurecidos por el resto del tejido. Aquí hay una segunda lesión, y vean la imagen ecográfica. Por supuesto que en esta paciente en particular no podemos hablar de que se trate de una lesión benigna. Esto es maligno a todos ojos, y además vean la heterogeneidad que tiene, y esta paciente ya tiene un clima en el centro, de lo que vamos a hablar en un momento. Ella ya tiene un marcador tisular en el interior de la lesión. Y ven, el subtipo molecular, los receptores hormonales son negativos, el HER es negativo y tiene un KI alto. Y bueno, una de las realidades es que este tipo de tumores son altamente sensibles a la quimioterapia neoadyuvante, y por eso les dije, ojo, a pesar de que se está creciendo, tienen un buen pronóstico si responden, o mejora su pronóstico si responden a la quimioterapia. Y entonces llegamos al tratamiento del cáncer. Y aquí únicamente voy a hacerles mención de algunas cosas que me parecen muy destacables. Se ha cambiado de lo que conocíamos habitualmente, que eran las mastectomías radicales, y la disección de ganglios axilares, la disección radical de axila, era el estándar que había. Y ahora estamos cambiando el tipo de tratamiento personalizado, se vuelve menos invasivo y se cambia de la mastectomía radical a la cirugía
cirugía conservadora, cirugías oncoplásticas, la biopsia de ganglios centinela, integrando un concepto de terapia multimodal en el que se incluye la cirugía, tratamientos sistémicos y la radioterapia. ¿Por qué es importante que el radiólogo conozca esto? Pues bien, porque nosotros estamos inmersos en todo esto. Imagínense, antes simplemente le quitaban la mama a la paciente y nosotros, cuando llegaba una paciente mastectomizada, pues evaluábamos la mama contralateral. Ahora nos estamos enfrentando a mamas con tratamientos conservadores, que cuando la cirugía es muy extensa, se hace la cirugía oncoplástica, que es una cirugía conservadora que abarca grandes extensiones, dejando pues menos afectado el órgano. Y entonces, con todo esto, tenemos que dar seguimiento a esa mama tratada. ¿Y a qué nos enfrentamos? A grandes cambios quirúrgicos en donde tenemos que saber qué se le hizo a la paciente para poder dar un seguimiento puntual y no confundir con tumores residuales, recaídas, o verlos y pensar que son cambios fibrocicatriciales. Y del cambio de esas cirugías super radicales en donde bajaban toda la axila, ahora al mapeo del ganglio centinela, y la radioterapia, que por supuesto cambia radicalmente las características de la mama. ¿De qué depende el tratamiento que va a recibir esa paciente? Bueno, pues ese tratamiento individualizado, ya que el radiólogo participó en la detección, el diagnóstico, la etapificación. Ahora llega la paciente y en las unidades funcionales se va a decidir cuál es el tratamiento, y la recomendación por todos los paneles de expertos y por todas las guías es la tendencia a las cirugías menos radicales. Entonces, ahí tenemos que estar muy conscientes de lo que se le va a hacer a la paciente. Si fue una cirugía oncoplástica porque había un tumor muy grande y quieren un daño estético menos agresivo, quitando todo el tumor, bueno, pues entonces tenemos que saber de qué tipo de cirugía habla, de qué tipo de cirugía oncoplástica se le hizo, para saber qué podemos esperar. Y entonces en la unidad funcional ven en qué etapa de presentación se encuentra, qué tipo de cáncer, cuál es el subtipo molecular, luminal A, luminal B, es un triple negativo, es un gen enriquecido, etcétera. ¿Qué factores genéticos tiene esta paciente para ver cuál es el riesgo de que esta paciente vuelva a tener un cáncer en la misma mama o en la mama contralateral? Las firmas genéticas para ver si se recomienda un tipo de tratamiento o no, el grado de respuesta antes de la cirugía en la neoadyuvancia, que a un momento lo vamos a ver, y por supuesto la preferencia de la paciente. Esto en múltiples foros se nos olvida. La recomendación de las guías es hacer cirugía conservadora. Ya le preguntaste a la paciente si ella quiere conservar su mama. A lo mejor tiene pánico y dice, yo soy de las que prefiero que me la quiten. O a veces en ese afán de que el cirujano quiere ser tan conservador, no hace una selección adecuada y tenemos multifocales, multicéntricos que prácticamente abarcan el completo de la mama y estamos todos en un lío porque la indicación de un manejo conservador de la mama es obviamente conservar la mama, pero quitar la mayor cantidad, quitar el tumor o dejar sin tumor esa mama. Entonces, esto no pretendo que lo lean, simplemente quiero retomar este cuadro en donde cuáles son los criterios de selección, y esto lo tomo textual del Consenso de Colima, en donde dice: el cirujano selecciona cuando la relación mama-tumor es favorable. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de mujeres que vienen con un remedio de mama que parece que se ve grotesco y que le decimos hubiera sido mejor que te quitaran toda la mama, y el resultado cosmético no es el mejor. Nuevamente repito el deseo de la paciente, y hay contraindicaciones absolutas, y el Consenso de Colima, que es un panel de expertos, dice microcalcificaciones extensas difusas o que la localización no permite una adecuada preservación de la glándula, márgenes positivos en forma difusa, imposibilidad de obtener márgenes negativos, relación mama-tumor desfavorable, imposibilidad de recibir radioterapia, y etcétera. Entonces, con todo esto, ya llegamos al punto en donde
tenemos que seguir trabajando a la par en ese manejo de la integración del grupo multidisciplinario. Y aquí deberían de ver los rounds que tenemos de repente, porque le voy a hacer una oncoplástica, sí, pero tiene el 70% de la mama con calcificaciones. Pero es que voy a hacer una cirugía en donde voy a hacer un patrón central y me voy a llevar el total de la lesión. Y entonces, en ocasiones se logra, pero en ocasiones esto no es posible y la paciente tiene que ser sometida a un segundo tiempo a una mastectomía o a varias cirugías en donde se están haciendo limpieza de la misma región por los tumores residuales. Y entonces, ¿qué pasa también con la axila? No olvidar que la axila nos va a dar información bien importante desde el pronóstico de la enfermedad. Si no hay ganglios, pues el pronóstico es bien favorable. Si el tumor es pequeñito, generalmente, a menos que sean muy agresivos, no dan metástasis a la axila. Entonces, el pronóstico es mejor. También nos va a ayudar para guiar el tratamiento adyuvante. Tuvo ganglios, no tuvo, el ganglio centinela fue positivo, ¿no? Etcétera, para saber si ya se operó la paciente y el ganglio me lo dan positivo, pues tiene que ir a adyuvancia y obtener la estimación de supervivencia global y poder pronosticar las recaídas regionales. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo participamos nosotros en este equipo multidisciplinario? Bueno, definiendo los estudios que vamos a necesitar para poder diagnosticar si hay realmente una sospecha de que un ganglio esté invadido o no. Bueno, pues pueden hacerse las biopsias en ganglios de sospecha. Y llegamos a la neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Es la terapia sistémica que se daba antes solamente en los tumores localmente avanzados, hoy se da ya en muchas situaciones y que no me voy a detener en ello, pero que nosotros tenemos que estar bien atentos porque ahora llega una mujer a hacerse la detección o el diagnóstico, se le da neoadyuvancia y empieza a venir cada 4 o 6 ciclos de la neoadyuvancia para ver la respuesta. Pero ojo, en estos casos les voy a mostrar que para esos pacientes que van a ser sometidas a neoadyuvancia con esos subtipos moleculares, triples negativos, luminal A, luminal B, tenemos que saber qué vamos a esperar. Cuando nos dicen, esta paciente quiero que le pongas un marcador tisular, lo primero que hago es ver el expediente y cuando veo que es triple negativo, por supuesto corro y le digo, no la toquen. Yo creo que antes de que le pongan un catéter central, le tenemos que poner el clip. Lo ideal les voy a decir que es, el clip o marcador tisular se debe de poner cuando tenemos una alta sospecha de que esa lesión que estamos biopsiando es cáncer. Pero económicamente en países como el nuestro y específicamente en centros donde hay una medicina pública y el paciente no cuenta con el recurso o los recursos con los que cuenta el hospital no son los más adecuados, pues tenemos que esperar a veces a que nos den el resultado para saber qué sigue con esa paciente y en una segunda intervención colocar ese clip. Pero ya vieron por qué es importante que sepamos de sus tipos, esa clasificación molecular de los tumores. No es lo mismo que me digan que es un luminal A, un luminal B, en los que espero que la terapia neoadyuvante no haga un efecto tan dramático como lo que esperamos en los triple negativos. De todos modos, le tengo que poner un clip, pero la realidad es que si un triple negativo, hay ocasiones en que ya empezaron la quimio, la neoadyuvancia, y lleva 2 o 3 ciclos y ya no encuentro en dónde poner el clip. Y en un momento lo vamos a ver. Y esto, por supuesto, que es importantísimo para el seguimiento y el marcaje. Vamos a ver entonces la presentación de algunos casos. Muy bien. Tenemos el primer caso. Es una mujer de 60 y tantos años que acude con nosotros con palpación de tumoración en la mama izquierda y llega con nosotros para realizar una mamografía. En el estudio
vemos en la mama derecha, nos llama la atención este nodulito que queda cortada en la proyección CC y se trata de un ganglio intramamario. No le damos caso. Ganglios axilares con hilio conservado, etc. Y la lesión palpable se trata de una zona de asimetría con distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior externo, profundidad media de la mama izquierda al ultrasonido. Es una lesión no masa hipoecoica con una franca atenuación sónica posterior y que presenta una reacción, un halo engrosado que incluso infiltra la grasa subcutánea. A esta paciente le llevamos a biopsia y el resultado de ella es una lesión infiltrante. Ella fue sometida a la colocación de un clip, por supuesto, porque se iba a neoadyuvancia. Ella es una paciente con un subtipo molecular luminal A, en donde realmente la respuesta al tratamiento no es espectacular, pero lo que sí es espectacular es que clínicamente la lesión, a pesar de su localización, no es palpable. Vean ustedes en estas láminas, le colocamos el clip, que se los presenté aquí. Aquí estamos colocando el clip, aquí quedó el clip, vean ustedes, o el marcador visular, y al terminar sus ciclos de quimioterapia, llega con nosotros porque pues ya a pesar de la quimioterapia, por imagen, no hay una respuesta por imagen a la neoadyuvancia. Clínicamente hay una respuesta y ellos refieren que ya no es palpable la lesión. Recuerden que las respuestas, para medir respuesta a la neoadyuvancia o a la adyuvancia, existen 3 parámetros: el clínico, el radiológico o imagenológico y el patológico. El imagenológico, recuerden que los estudios morfológicos no son los más adecuados para evaluar respuesta a tratamiento. Para ello deberíamos de estar haciendo estudios funcionales. En nuestro caso, lo hacemos todavía con mamografía y ultrasonido, pero la realidad es que lo ideal es con estudios funcionales. Entonces, esta paciente tiene respuesta clínica, no tiene respuesta radiológica, y en el estudio de histopatología, pues refieren, perdón, no tengo el reporte, pero refieren que todavía hay tumor. Entonces, las respuestas no son tan espectaculares. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, el marcaje con un arpón, porque no es palpable al momento en que va a entrar a cirugía la paciente. Proyección CC, proyección lateral, el clip, marcamos la zona, excinden la lesión. Esta es la pieza quirúrgica y esta es la pieza quirúrgica vista en ultrasonido. El resultado, vuelvo a repetirles, tiene tumor radiológico y patológico. ¿Qué sigue? Bueno, continuar el tratamiento, ya sea con adyuvancia y probablemente radioterapia. El siguiente caso, seguramente vamos a ver obtener el resultado. Puede ser un triple negativo por las características que tiene. Nos podemos equivocar, no podemos decirlo a ciencia cierta, no tenemos ojos de microscopio y mucho menos sabemos, podemos hacer inmunohistoquímica radiológica. Lo que sí podemos decir es que es un gran tumor, es una lesión, un nódulo irregular de bordes espiculados localizado en la región central superior, en la profundidad media y posterior adyacente al músculo pectoral, y que bueno, tiene un tejido muy denso, se ve que es una mujer joven, por eso también infiero que pudiera ser un triple negativo. La llevamos a ultrasonido y vean ustedes, en el radio 1 a 3 centímetros vemos la lesión que estamos buscando, pero en el radio 2 a 2 centímetros de la misma mama encontramos otra lesión en radios diferentes, y que incluso fue medida porque tenía múltiples pequeñas lesiones. Y aquí es donde empezamos a sufrir los radiólogos. ¿Qué hacemos con esta paciente? Voy a regresarles la imagen y vean, tenemos esto en radio 3, radio 2, a 2 centímetros, a 3 centímetros. Y la realidad que la más grande o la lesión que estamos viendo es esta. Entonces, ¿cuál es nuestra participación en la colocación del arpón de esta paciente? Perdón, en la colocación del clip. Nosotros, tiene ganglios axilares
con pérdida de hilo graso, etc. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Porque en unidad funcional se comenta el caso, revisan el caso, hacen caso omiso los clínicos de que hay 2 lesiones. Nosotros veíamos otras cosas por acá, vemos esto que está por acá, y entonces sabemos que no es portadora de una sola lesión. En unidad funcional, a pesar de nuestra insistencia, nos dicen colocar el clip en la lesión mayor. Logramos convencerlos de que la lesión mayor, por mucho que respondiera, iba a quedar con alguna lesión. Aquí, ¿qué sería lo ideal? Poner el marcador tisular en ambas lesiones, o si eran 3, en las 3 lesiones. ¿Por qué? Porque están pretendiendo hacer un tratamiento conservador. Entonces, logramos convencer a los cirujanos de poner el clip o el marcador tisular en la lesión menor y dejarla grande, esperando que no respondiera completamente. Y vean ustedes, esta es la representación de nuestra colocación del clip guiado por ultrasonido, visto en mamografía. La lesión primaria, la lesión grande, una lesión secundaria, y ahí quedó nuestro marcador tisular, que el marcador se pone guiado por ultrasonido. Al cabo del tiempo, bueno, pues como es una lesión muy grande, recuerden que tiene ganglios. La paciente, les dijimos que cuando hay etapas clínicas avanzadas, el PET se tiene que hacer sí o sí para valorar respuesta, para ver otros sitios, etc. Y entonces se le dan 6 ciclos de quimioterapia, y vean las respuestas espectaculares, y vean que no nos equivocamos. Y esta es la participación del radiólogo en el manejo multidisciplinario de las pacientes. La grande, que era la que nos marcaba, todavía tenemos una representación por imagen, y tenemos una representación de esta pequeñita en nuestra colocación del marcador tisular, que tampoco respondió tan padre como esperábamos. ¿Y qué sigue después de esto? Bueno, pues entonces estas lesiones, para el momento en que va a ir a cirugía la paciente, ya no son palpables. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, esas lesiones tan grandes, con estas respuestas que no son tan espectaculares, pero que hay una gran respuesta, pueden ser sometidas a tratamientos conservadores, porque se logró disminuir la carga tumoral a nivel local. Pero entonces, ¿qué sigue? Ya conocemos el caso y vamos a tener que colocar 2 arpones, uno en el sitio de residual, donde se ve todavía el tumor residual, y otro en nuestro marcador. Y entonces la paciente es egresada del departamento, y vean ustedes, se hace una una cirugía oncoplástica, en donde se hace todo un segmento, llevándose nuestros 2 marcadores, y ese es el producto de cirugía. Y en nos dicen, hay un carcinoma ductal invasor, con todo esto que ustedes ven, y se observa invasión linfovascular, y el margen de la resección está en contacto todavía a 1 milímetro, y vean que está muy, muy cerca de los bordes. El cirujano en ese momento decide ampliar el lecho, y le dicen, ya no hay células, ya no hay evidencia de células malignas. Y los ganglios, los 4 que sacan en ese momento, tienen todavía tienen tumor, están afectados por metástasis, y el resultado de ese bloque del bloque quirúrgico, pues en la inmunohistoquímica tenemos esto. O otro caso, en donde vuelvo a repetirles las respuestas a neoadyuvancia. Recuerden que ahora prácticamente los in situ no se van, pero incluso las etapas que no se esperaba, como pueden ser las 3, ya están también siendo sometidas a neoadyuvancia antes de la cirugía. Por eso neoadyuvancia y adyuvancia después de la cirugía. Entonces tenemos un nódulo irregular, con bordes que se pierden en muchos de las imágenes, en donde no podemos delimitarlos, y tiene calcificaciones heterogéneamente gruesas en el interior, y que se va a la colocación de un clip esperando una respuesta. Y vean, antiguamente, si el radiólogo no conoce
qué tipo de respuesta puede tener esta paciente, pues vamos a tener grandes problemas. ¿Y por qué vamos a tener grandes problemas? Porque a los inicios de todo este manejo multidisciplinario, yo les decía, ¿y para qué quieren que les ponga un marcador si ahí están los calcios? Los calcios, pues ahí se van a quedar, ¿no? Eso lo van a ver, por favor, en la tarde, en la presentación de los casos, de cómo responden estos tumores a la quimioterapia. Y vean, queda algo del tumor, pero los calcios que estaban originalmente dentro del tumor desaparecieron. Aparecieron otros. Voy a regresarle. Aparecieron otros que no estaban, pero los que estaban dentro del tumor desaparecieron con la neoadyuvancia. Aquí estamos en un lío los radiólogos, porque ¿qué vamos a marcarle al cirujano? Vamos a marcarle el sitio donde tenemos. Ellos dicen, hay respuesta clínica completa. Nosotros le decimos, no hay respuesta radiológica y hay una progresión. Y entonces el patólogo tiene la obligación de dar una respuesta a esto. Y por supuesto el patólogo en su reporte habla de tumor residual y se marcó también en bloque, se pusieron dos arpones, uno en el sitio del CLIP y otro tratando de abarcar todos los calcios. Esta paciente fue llevada a mastectomía porque a pesar de las múltiples reexcisiones que se hacen ampliando bordes, seguía reportándose, múltiples se hicieron 2 y el patólogo seguía refiriendo bordes positivos, por lo que la paciente fue sometida a una mastectomía. Pues bien, y por último, creo que me quedaron unos minutitos y no quiero dejar pasar este casito. Esta es una mujer de 60 y tantos años, 70 y tantos años, que es portadora de un cáncer de endometrio y a pesar de ello, como estudios de extensión le piden una mamografía que en su vida se había hecho y de entrada llama la atención el engrosamiento de la región retroareolar, de la región areolar izquierda y por detrás de ella vemos algunos nodulillos pequeños que están ahí atrás, vemos algunas zonas de distorsión. Esta paciente evoluciona a lo largo de un año porque pues, están dando tratamiento para su cáncer de endometrio. Esto lo dejan pasar. En el primer ultrasonido que se le hace no vemos aparentemente lesión, los ganglios se ven bien. Llega con nosotros al año y vean ustedes la evolución natural de un cáncer. Ella sigue viva al año de tratamiento de endometrio y recuerdan en ese momento que también tenía algo en mama. Le hacemos un estudio contrastado y en el estudio contrastado recuerden que al aplicar medio contraste no iónico, se va a ir a los sitios donde hay neoangiogénesis y como los vasos de neoformación son aberrantes, quedan lagunas y esto es donde queda depositado ese medio y es lo que vemos nosotros. Es un estudio funcional en donde estamos viendo que es una lesión multicéntrica. Ella la llevamos a biopsia y el resultado final fue de un carcinoma invasivo. Para finalizar, y a manera de conclusión, primero que nada quiero nuevamente agradecerles y espero que les haya sido de utilidad este repaso y que no nos haya aburrido de más, pero bueno, pues ya hablamos del cáncer de mama, por qué nos interesa, por qué es tan importante y por qué los gobiernos de muchos países han volteado a ver y están dirigiendo fondos para que se diagnostique y se detecte lo más temprano posible. De ahí, ¿qué tenemos nosotros con el tratamiento? Bueno, pues que ha cambiado de mastectomías radicales a cirugías conservadoras, incluso con tratamientos oncoplásticos que cada día nos meten en más ríos. Si antes el ver una cicatriz secundaria a una segmentectomía, cuadrantectomía, nos metía mucho ruido, ahora imagínense cuando hacen esos patrones oncoplásticos en que quitan un montón de tejido y dejan los grandes sitios de cicatriz con la evolución natural del proceso cicatricial, donde vamos a empezar a ver necrosis grasa, la formación de calcificaciones que al principio decimos hay una recurrencia, son calcios nuevos que pudieran ser de origen maligno y no contemplamos que pueden ser secundarios a necrosis grasa, etc. Y ahora,
yo les voy a dejar una pregunta para largo plazo. Ya vieron que hay algunas pacientes, principalmente esos triple negativos, en donde desaparece la lesión propiamente después de la neoadyuvancia, en donde, recuerden que les dije, tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, quiere decir, en donde el clínico dice no palpo, nosotros le decimos no vemos y el patólogo nos confirma. Entonces, ¿qué beneficio tiene el seguir operando a esas mujeres en donde tenemos 2 de 3 y lo único que esperamos es que el patólogo nos dé el sí para poder dejar en vigilancia a esta mujer? Hoy no lo podemos hacer y lo que sigue y está en el aire, esta propuesta, es diferentes grupos la están analizando y ya hay diferentes líneas de investigación corriendo en donde los procedimientos menos invasivos pueden excluir el cáncer residual y que la confiabilidad de estos son similares a la cirugía. ¿Se imaginan ustedes estar haciendo biopsias percutáneas con corta aspiración de los lechos donde dejaron el clip para traerse el clip o el marcador tisular y que esto pueda ayudar al cirujano o al médico tratante a decidir qué sigue con esa paciente en caso de que el patólogo nos diga no hay tumor residual? Pues vean que la participación del equipo multidisciplinario, el radiólogo, tiene un rol activo e importante. Muchísimas gracias y espero que les sea de utilidad. Hasta pronto.